Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Has disfrutado del poder de Dios en tu vida? Me alegra mucho eso. Bueno, la idea del poder de Dios es que sea mucho más allá de un evento. A veces pensamos o tenemos un servicio especial o tenemos el encuentro y decimos, wow, allá hay poder de Dios. En ciertos momentos hay poder de Dios, pero resulta que no. La Biblia nos enseña que en todo tiene que estar involucrado en nuestra vida el poder de Dios. ¿En qué debe estar involucrado? En todo lo que hacemos, en nuestra relación familiar, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, dependiendo de nuestra área de responsabilidad, en todo debe estar involucrado el poder de Dios. Voy a decirlo de esta manera: para poder vivir una vida plena, tienes que vivir por el poder de Dios. Tienes que vivir por... El Señor Jesús lo dijo, Él dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en... ¿Y abundancia de qué? De todo. Algunos dicen, no, abundancia de cosas, abundancia de bienes. Bueno, todo eso viene por el poder de Dios. Recuerdo hace mucho un pastor que siempre oraba y siempre usaba esa palabra. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Y eso está bien, pero resulta que el poder de Dios, y perdóneme que insista en esto, va un poquito más allá. Es solamente leer un poco la Biblia y darnos cuenta que el poder de Dios está realmente involucrado en todo lo que hacemos. Primera de Corintios capítulo 4 verso 20 dice así: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Te lo leo de nuevo y ahí queda en pantalla para que usted lo pueda ver. Dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir ¿por qué vivimos? Mira, tenemos que aprender a desarrollar tú y yo algo. Debemos aprender a desarrollar esa necesidad de Dios, esa necesidad de Él, volvernos, no sé si está bien la palabra, vulnerables delante de Dios. Creo que crecemos a veces siendo muy fuertes y sintiéndonos muy llenos de capacidad nosotros. No, el Señor dijo, mire, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, dice el Señor Jesús. Y de aquel que crea, o sea, les suma algo, dice, vienen a mí, van a beber del agua que yo les voy a dar, dice el Señor Jesús, y de aquel que crea, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que va a correr de aquellos que creen? Eso tiene que ver con poder. Ahora, no dice ríos de agua viva para la iglesia, no dice ríos de agua viva para cuando estén en su grupo de vida, dice ríos de agua viva. ¿Para dónde? Para todo lugar donde te encuentres. Estás trabajando, vas a hacer un negocio, ¿qué es lo que debe correr ahí en medio de ese negocio? Ok, estás entonces estudiando, ¿qué es lo que debe correr en tu lugar de estudio? Los esposos están tratando de solucionar algo en medio de su hogar, de su familia, ¿qué es lo que debe correr en ese momento de conversación familiar? No solamente ríos de agua que tienen que ver con el poder de Dios. No consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Mira, es que si nos aseguramos que el poder de Dios esté con nosotros y en que podamos vivir en todas las áreas de nuestra vida por el poder de Dios, todo se va a hacer mucho más sencillo. Todo va a ser más fácil, todo va a ser más llevadero, todo va a ser mucho más tranquilo. ¿Cuántos quieren tener una vida mucho más tranquila? ¿Cuántos quieren tener una vida en paz? Ok, vamos a tener conflictos y eso también, pero es diferente cuando sabemos que el poder de Dios está con nosotros y nos ayuda en todo. Aún en medio de cuando no sabemos qué dirección tomar, cuando el poder de Dios, cuando tenemos la certeza, la tranquilidad de que el poder de Dios está con nosotros, las cosas van a salir siempre muchísimo mejor. Y así es como queremos vivir, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es el poder de Dios o cómo es Dios? Efesios capítulo 3, verso 20 dice esto. Efesios 3, 20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos. ¿Cómo es Dios? Excede. Aquel que es poderoso para hacer muchísimo más, de esa versión Reina Valera, para hacer muchísimo más de lo que imaginamos o pedimos. Y aquí dice, aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos. Exceder, aumenten, vayan mucho más allá, vayan de tal manera que tu vida vaya en aumento, que exceda todo en tu vida.
Vuelvo a preguntar, ¿cuántos han podido disfrutar del poder de Dios? Pero ¿cuántos están disfrutando? Escúchame bien lo que te voy a preguntar. ¿Cuántos están disfrutando del poder de Dios que trae tal sobreabundancia en tu vida que aquellos que están contigo han visto tu generosidad y ahora ellos viven en abundancia por la sobreabundancia que Dios te ha dado? Eso es diferente. Es diferente entender que yo oro y le pido algo a Dios y Dios no me da pequeñas cosas, no me da chichiguas. Dios no es así de cosas pequeñitas. Dios es un Dios que excede, que exagera todo lo que le pedimos o entendemos, más de lo que podamos pedirle, más de lo que podamos entender. Y a ese poder es que me refiero. Ese es el poder en el cual debemos vivir siempre. Pero a veces, de veras, pedimos. ¿Y cómo pedimos? Pedimos apenas para que Dios nos dé lo de cada día, lo poquito de cada día. Señor, o sea, tratamos a Dios como si Él fuera escaso. Tratamos a Dios como si Él no pudiera. Lo tratamos, ojo, no de acuerdo ni siquiera a nuestra capacidad, sino de acuerdo a nuestra necesidad. Claro, lo tomamos de frases que suenan de la Biblia y suenan bonito. Digamos, una mujer que tenía un flujo de sangre, un problema de enfermedad que ya llevaba sufriéndolo durante 12 años. Y ella dice, si tan solo tocara el borde de su manto. O sea, eso suena como si pudiera al menos un poquito. Y nosotros, ¿sabes qué hacemos? Tomamos eso y como vemos que allí pasó un milagro, entonces le pedimos al Señor, oh, si tan solo me permitieras tocar un poquito, entonces si tan solo podría ver tu poder. Y nos quedamos en lo más mínimo de pedirle a Dios. Ahora, para poder crecer, aumentar, para poder vivir bajo el poder de Dios, es necesario por lo menos hacer, no sé, algunas de las cosas que te quiero compartir ahora. La primera de ellas es orar. ¿Cuál es la primera? Sí, cuando oramos obtenemos poder de Dios. Yo sabía que iba a bajar el amén a un solo amén. No es cierto. ¿Cuántos quieren poder de Dios? Amén. Hay que orar. Ay, amén. O sea, no se puede de otra manera, pastor. No se puede como por WhatsApp, no se puede. Mira, orar. Orar. Nos han enseñado y hemos aprendido de una u otra manera que orar es hablar con Dios. Bueno, si orar es hablar con Dios, si es tan sencillo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con Dios? Porque de allí viene el poder. No te estoy diciendo cuándo fue la última vez que dijiste Dios, gracias, o Señor, te pido. No una oración de esas de afán. No una oración de esas que nace a veces de la angustia. No, ¿cuándo fue la última vez que de veras tuviste una conversación con Dios? Que pudiste hablar con Él, expresarle a Él y de paso que Él pudo responderte. ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó? Porque hemos dejado de disfrutar de esas cosas. O sea, ¿queremos el poder de Dios? Por supuesto que lo queremos. Por supuesto que queremos el poder de Dios porque queremos que nos vaya bien. Queremos que todo salga de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es lógico. Lo queremos todos. Decir lo contrario, bueno, sería decir lo contrario. Pero disfrutar de la oración. Mira, Jesús puso el plano de la oración en un asunto relacional muy sencillo. En 2 ocasiones Él enseña respecto a orar. La primera de ellas en el Sermón del Monte. Está hablando con las personas, Mateo capítulo 6, y dice, ok, cuando ustedes vayan a orar, tienen que hacerlo de esta manera. Digan esto: Padre nuestro que están en los cielos, y comienza a enseñarles de esa manera. Pero en Lucas capítulo 11, ya el Señor Jesús no está enseñando cómo orar, sino que está respondiendo a uno de sus discípulos que viene y le dice, enséñanos a orar. ¿Y por qué ese discípulo le está pidiendo al Señor que le enseñe a orar? Bueno, porque ellos vienen de ver, si tú lees el capítulo 9 de Lucas, es cuando el Señor envía a los 72 y luego de que envía a los 72 esa gente está así súper prendida o sea, va así súper increíble haciendo milagros de ciudad en ciudad. Regresan, le dan el reporte al Señor y luego llega un hombre con su hijo endemoniado, dice la Biblia, y no pudieron hacer nada por aquel niño, solamente el Señor Jesús pudo hacerlo. De modo que todos quedan como,
wow, o sea, Jesús tiene otro tipo de poder que no tenemos nosotros, pero si nos dio de lo mismo que teníamos, ¿qué pasa? Y luego viene el capítulo 10 donde envía a los 72 y vuelve y pasa lo mismo, un evento donde todos van y disfrutan del poder de Dios, pero luego es como si se fuera bajando la intensidad, así como la batería del celular, ¿verdad? Que se va desgastando y se queda sin poder. Y ven a Jesús que todas las mañanas no le basta con todo lo que hace, sino que de madrugada va, ora. Entonces ellos tienen que decirle, queremos saber, o sea, hay una fuente de poder que tú tienes que es diferente a la nuestra. Dinos, ¿cómo es que oras tú? Y el Señor vuelve y les enseña la misma manera. O sea, no les dice, sí, yo tengo una oración especial, yo tengo cómo hacerlo diferente a ustedes. No, Él vuelve y les dice, Lucas capítulo 11, versículo 2, cuando ustedes oren, digan esto: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Lucas capítulo 11, versículo 2. Fíjate que lo pone en un asunto de relación, no en un asunto de obligación. Voy a decírtelo de nuevo. Orar no es obligatorio, es necesario. Si te lo dijera con comida, comer no es obligatorio, es necesario. Es sencillo. Pero lo puso, no como, ustedes tienen que orar. Ahora que me siguen, ¿saben qué? Ahora que caminan conmigo, ahora que están en esta semana del agradecimiento exagerado, ¿saben qué? Tienen que orar. Porque si no oran, les voy a soltar una jauría de demonios que ni se le imaginan. Ahí sí oraríamos por obligación. Ni sabríamos si es cierto, si hay demonios o no. No. Lo único que haríamos sería orar. Pero el Señor Jesús no dijo eso. Él dijo, bájenle, tranquilos. No, yo no oro porque esté obligado. Yo oro porque lo necesito. Y toma a sus discípulos y les dice, oren. Y cuando oren, no se maten el tiempo buscando a un gran Dios, aunque es el gran Dios, aunque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aunque es inigualable, es único y es incomparable, aunque es el más grandioso de todos. De hecho, dice la misma Biblia que Él juntó todo el polvo de la tierra con 3 dedos, que el agua de los océanos cupo en su mano. O sea que Él es gigantesco, es maravilloso, es hermoso, pero dijo, no oren a Él, órenle a su Padre. ¿Órenle a quién? ¿Órenle a quién? Fíjate que los puso, de una vez les dijo, hay una genealogía, o sea, hay una línea de bendición que está para ustedes. Hagámoslo sencillo. Oren a su Padre. ¿A quién? ¿Saben cuál es el problema que tenemos con eso? El problema que tenemos con eso es que poco más o menos hay un movimiento que empezó hace poco más o menos 60 años. Donde se ha encargado de decir que la figura del Padre no es necesaria. Donde se ha encargado de enseñar que la figura del hombre, ni siquiera la figura del hombre, es necesaria. No, eso no es necesario, no es necesario. Es más, hay gente que se ha atrevido a decir, con un hombre solo tenemos, o sea, ahí sacamos el ADN de alguno y con eso se puede embarazar a miles y ya no necesitan tantos hombres en la tierra. ¿Y sabes para qué es? Al final eso termina convirtiéndose en que muchos de nosotros traslademos nuestra relación paterna hacia la relación que tenemos con Dios. Y entonces ahí es donde todo se convierte en un conflicto. Entonces, órale al Padre. No, pero ¿por qué al Padre? No, a mí me parece que es mejor si le oramos a Dios. A mí me parece mejor si le oramos a un Diosito lindo. A mí me parece que es mejor si oramos a algo diferente, pero no al Padre. No, ¿te das cuenta que se está rompiendo lo que el Señor Jesús quería venir a enseñarnos? El Señor Jesús quería venir a enseñarnos, debe haber un asunto de familiaridad, de tranquilidad, de confianza. Él mismo sabe que la oración no es algo que sea tan sencillo, pero que es necesario, porque si no hay esa comunicación, di conmigo, comunicación. Si no existe esa comunicación, entonces no hay relación, y si no hay relación, no hay poder en nuestra vida. A veces hemos limitado nuestras oraciones
a gritos sin sentido, desesperados hacia Dios, que muchas veces Él no entiende. ¿Por qué? Porque son desesperados en medio de lo que tú y yo estamos necesitando, en medio de lo que nos sucede. Entonces, de repente, no sé, alguien aquí es papá o mamá. Ok, ¿y alguna vez su hijo le ha hablado o su hija le ha hablado desde dentro del zapatero del closet? ¿Cómo así que dentro del zapatero? Sí, o sea, abren el closet y están allá mirando los zapatos y no encuentran el zapato. Y entonces usted puede estar al lado, en la habitación de al lado, o puede estar en el baño, y entonces lo único que usted escucha, el niño dice: mamá, no encuentro los zapatos. O papá, no encuentro los zapatos. Y usted, ¿qué escucha? Y a veces así ha sido nuestra oración con Dios. O sea, no entendemos nosotros que estamos aquí en la tierra, que es nuestro hijo, y sabemos que necesitamos los zapatos, no lo entendemos. Pues a veces Dios tampoco nos entiende. ¿Por qué? Porque nos sucede cualquier cosa, no sé. Hay gente que, no sé, se le pierde algo de dinero y su oración es: Dios, ¿por qué a mí? Y Dios dice, como, ¿me llamaron? Alguien dijo algo, pero ¿quién fue? ¿Fue tan rápido? Pastor, pero Dios sabe todo lo que necesitamos. No, escúchame, estamos hablando de comunicación, no estamos hablando de que si Dios sabe o no. Dios sabe, el asunto es si tú sabes y si tú le sacas el provecho y disfrutas de la oración. El asunto es que si tú y yo estamos necesitados, pues tenemos que mostrarnos como necesitados y decirle: bueno, Padre, aquí estoy, voy a sacar un minuto. Qué generosos. Voy a sacar un minuto para orar hoy. Voy a hacer una pausa en medio de todo el camino, porque quiero disfrutar, a ver si tú eres de verdad padre o no eres mi padre. Pastor, es que yo oré una vez y yo le pedí a Dios una vez. ¿Cómo te sentirías tú si tus hijos te piden algo una vez y luego durante una semana no te vuelven a hablar? ¿Ves que estamos perdiendo el poder de Dios? ¿Ves que estamos perdiendo tú y yo del poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros? No, Dios no te quita nada, Dios no deja de protegerte, no deja de proveerte, Dios no va a enviar nada y no va a permitir que nada venga a tocar tu vida, porque Él es un buen padre. ¿Es un buen qué? Pero si tú quieres el poder, pues tienes que establecer una relación que viene a través de la oración. Tenemos que saber que la fuente del poder viene de la comunicación que tenemos con Él. Tenemos que saber que Él quiere lo mejor para nosotros. Si lo sabemos, ok, si lo sabes, entonces búscalo. Si lo sabes, entonces acércate a Él. Y fíjate que todo lo primero que ora es: Padre nuestro, estás en los cielos. Reconoces dónde estás, reconoces que su nombre es santo, que es grandísimo. Y lo siguiente que pides es decirle al Señor: y venga a tu reino. Venga a tu reino, le estás diciendo: y quiero tu poder en mi vida, quiero tu poder en todo lo que hago. ¿Cuánto te puede tomar orar eso? No sé, 2 minutos, 3 minutos. A lo mejor yo sé que aquí hay personas que tienen una vida devocional maravillosa y magnífica, pero hay otros que estamos cortos en nuestro nivel y en tiempo de oración. Con todo y eso, no me vas a decir que aun cuando tú no oras o aun cuando dedicas muy poco tiempo a la oración, Dios no te ha bendecido. Dios te sigue bendiciendo porque Dios es bueno. Es un buen padre. ¿Un buen qué? Ahora, es un buen padre que quiere hacerlo todo abundantemente. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos. O sea, que sean exageradas a lo que pedimos. ¿Sabes? No te canses de orar. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú puedas ver en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus peticiones, que Dios ya respondió en exceso. No que respondió y ya. No, si ya trajo respuesta, sigue orando hasta que veas que Dios responde excesivamente, exageradamente. Es que lo que Dios quiere es que tengamos tú y yo abundancia, que tengamos ¿qué? Y eso tiene que ver una respuesta exagerada de parte nuestra. O sea, si le vas a pedir, no sé, ¿qué es lo que más, normalmente lo que más sufrimos las personas? Sufrimos por salud nuestra o de un familiar. Tenemos temas familiares, cualquiera que sea, cualquier rollo familiar, por alguien de nuestra familia que está pasando un mal momento, porque queremos que conozca a Dios, porque queremos que vuelva a Dios. Y el tercero es por nuestra área financiera.
A ver, pregunto, ¿cuál de esas tres Dios no puede lograr en exceso que esté en bendición? ¿Cuál Dios no puede? ¿Cuál Dios no puede? Entonces no vale la pena pedirle a Dios que exceda la respuesta a nuestra oración. Nos hemos rendido orando, y aunque ese va a ser otro punto que ya en un par de minutos te digo, pero nos hemos rendido orando muchas veces. Y nos hemos rendido porque a veces hemos querido llevar la carga a nosotros. Ahorita lo decía muy bien la pastora, decía, mira, si tú trabajas y te va bien, pues qué chévere. Pero créeme, te iría mucho mejor si confiaras más en Dios. Te iría muchísimo mejor, pero muchísimo mejor, si te atreves a confiar en Él. De repente tu familia va bien, vas en un buen proceso, está tu familia creciendo, está tu familia manteniendo un buen nivel de unidad, pero ¿sabes qué la mantendría mejor? Si pones tu vida en oración. Eso puede mantener mucho mejor a tu familia si empiezas a establecer mejor comunicación. ¿Mejor qué? El jueves hablamos acerca de cuidar nuestras reacciones, la forma como reaccionamos. Y ahí ya llevo yo como unos días en ese mismo taller, o sea, como que me prediqué fue a mí y se los conté a todos, pero cuidar nuestras reacciones implica cómo respondemos, cómo lo demás, y creo que voy bien, ¿verdad? Dime que sí, dame ánimo. Ok. Sí, le pregunto a mi esposa si voy bien, porque pues nuestras primeras reacciones son ahí en casa. Así que como que va uno ahí, ¿y de dónde viene el poder hacerlo? No, una gran fuerza de voluntad. No, créame, mi fuerza de voluntad dice, conteste mal, usted tiene la razón, usted puede, usted sí, no, la culpa es de ella. No, y no lo digo porque aquí está mi suegra, no, su hija es una maravilla, suegra. Sí, o sea, sí. Pero lo digo de verdad, no viene de allí. ¿De dónde viene? Del Espíritu Santo, del poder de Dios. Porque el versículo 13, y termino con eso esta primera parte, este primer punto. El versículo 13, cuando Jesús dice, empiecen a orar y pídanle al Padre. ¿Pídanle a quién? ¿Pídanle a quién? Y el verso 13 de Lucas capítulo 11 dice, pues ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿A quienes qué? ¿Y si tú no lo pides? ¿Y en dónde se pide? ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? Vivir bajo el poder de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar. ¿Qué hay que hacer? Pedir, es orar, sí, porque después dice orar. Y sigue el Señor diciendo ahí mismo en Lucas 11, y todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Pero si no pide, pues no recibe. Y si no busca, y si no llama, ¿ves todo lo que nos estamos perdiendo por no orar? Ahora entiendo esto, entiendo que hemos hecho oraciones como el niño dentro del closet o dentro de algo que no escuchamos bien, hemos hecho oraciones de esas. Y como no ha venido la respuesta, porque pensamos que Dios tiene que escucharnos, y no ha venido la respuesta, entiendo que también eso ha hecho que no oremos. ¿Sabes? Voy a serte honesto, a mí me preocupa más las oraciones que no hemos hecho que las oraciones por las cuales Dios no hemos tenido respuesta de Dios. Voy a decirlo en orden. Me preocupa más las oraciones que no hemos hecho, que hemos dejado de hacer, porque creemos que Dios no ha contestado otras de nuestras oraciones. Y nos estamos perdiendo el poder tener una increíble y maravillosa relación con Dios. ¿Relación con quién? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer muchísimo más de todo lo que ustedes puedan pedirle? Yo sé, nombré 3 áreas fácilmente. De esas 3 áreas, debe haber algo que esté incomodando tu vida. Puede ser tu salud, la de un familiar. Puede ser que en tu familia las cosas no estén funcionando como quieras, porque a lo mejor hay un problema de salud o hay un problema económico y la familia está allí resintiéndose por todo esto y estamos cansados y todos esos asuntos agotan. O a lo mejor hay asuntos jurídicos que no funcionan, o sea, de hecho están funcionando en contra tuya, pues hay que pedirle al Señor que establezca su justicia. Ahora, si tú eres culpable, pues pídele al Señor misericordia, ¿sí? De que no vaya a ser tan duro el carcelazo. Pero
Sí, o sea, no puedes decirle a Dios que yo salga inocente, no, si cometiste algo y tienes que pagar, pues hay que pagar, o sea, no hay nada que hacer, ¿verdad? Aun cuando ya Dios te perdonó hace rato y ya Dios te restauró, ok, pídele que tenga de ti misericordia. Pero ¿qué es lo que te afana? Quizá un hijo que está lejos, quizá una economía que no funciona, quizá un esposo o una esposa que esa relación está rota, pero tú quieres restaurarla. ¿Qué es lo que carga tu vida? Vamos, piénsalo rápido. ¿Qué es lo que es tu pensamiento que más te quita el sueño? ¿Qué es tu pensamiento que más te llena de estrés? Vamos, quiero que lo pienses ahora. Quiero que lo pienses. ¿Ya lo pensaste? Ok, entonces quiero invitarte para que cierres tus ojos y oremos juntos al Padre por eso. Padre, hoy queremos poner delante de ti todo esto que está cargando nuestra vida. Esto que literalmente se consume nuestras horas de sueño, nuestros pensamientos. Esto que hace que vivamos distraídos porque tenemos nuestro enfoque en otro lugar. Esto, Señor, que muchas veces no ha permitido que podamos seguir avanzando. En algunos casos, Padre, son asuntos familiares que tus hijos necesitan resolver. En algunos otros son asuntos de su salud o de la salud de algún familiar que literal les está quitando el tiempo, y ven cómo esa enfermedad consume su tiempo, su economía, su felicidad, su alegría, su tiempo de compartir, su tiempo de calidad, lo consume todo. A lo mejor en otros, Señor, es un asunto relacional, donde relaciones han sido rotas y el corazón está demasiado herido y no saben cómo restaurarse. Señor, cualquiera que sea la razón y lo que necesiten tus hijos, yo te pido que respondas de acuerdo a tu palabra, Señor, y les permitas a ellos, les permitas a tus hijos ver tu respuesta sobreabundante. Responde sobreabundantemente, desatando milagros. Responde sobreabundantemente en medio de cada uno de ellos, trayendo paz al corazón, trayendo sabiduría, Señor, en sus pensamientos. Responde, Señor, abundantemente a ellos, y que ellos, Señor, de aquí a antes de que termine esta semana, puedan ver tu respuesta maravillosa, gloriosa y sobreabundante en sus vidas, Señor. Oro y te pido que todo tu poder obre a favor de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Di conmigo, todo depende de la oración. Como por ejemplo, ¿qué más? Depende de la oración, el aprender a tomar riesgos. Y a veces necesitamos aprender a tomar riesgos para obedecer a Dios. ¿Tomar riesgos para qué? Eso suena simpático. No, pastor, obedecer a Dios no es un riesgo. Sí es un riesgo. Es un riesgo cuando estamos acostumbrados, no sé, a guardar rencor. Nada, no, pastor, ¿cómo va a acostumbrarse a guardar rencor? Me las va a pagar algún día. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Entonces estamos acostumbrados a guardar rencor. A que digas, no, yo lo perdono, no importa lo que me haya hecho, está bien, me robó como 50 millones, no importa, yo lo perdono. Ni 1,000 pesos perdonamos a veces. Hay que perdonar todo, hay que amar a aquellos que nos hacen daño, hay que amar y orar a aquellos que nos persiguen. Sí, hay gente que le gusta hablar mal de nosotros. No me refiero a mí de mi casa, no me refiero a todos. Todos tenemos a alguien que habla mal de nosotros. Que tú publicas algo y te lo critican. Te mandan una carita, un emoji como enojado, como no sé qué. Y ay, usted ahí compartiendo eso, sea más humilde. No es que ahora es cristiano, uy, siempre el mismo corazón. Sí, hay gente de esa. O sea, ¿qué hacemos? Hay que orar por ellos, hay que bendecirlos a ellos. O sea, no podemos hacer nada diferente. Hay que perdonar a aquellos que nos han hecho daño ahora y que nos han hecho daño en el pasado muy lejano de repente de nuestra vida. Pastor, pero esa gente, a lo mejor personas de esas ya ni están, ni sabemos dónde están. A lo mejor algunos ya se murieron y algunos dirán, gracias a Dios ya se murió. Pero no puedes decir eso. Al final tienes que perdonarlo, así la persona ya no esté. Pastor, pero es que me hizo muchísimo daño. Identifícalo, a veces tú sabes, a lo mejor lo tienes ahí a flor de piel, todavía te duele. Es más fácil si todavía te duele, pero poder perdonar. Eso me refiero en estar dispuestos y tomar el riesgo de obedecer a Dios. Oh, es que obedecer a Dios es mi delicia. No es cierto. Cuando no venimos acostumbrados a obedecer a Dios, cuestionamos lo que Dios dice que debemos hacer. El jueves que hablamos de eso, que es Mateo 5, es una de las
frases de Jesús o de los mandamientos de Jesús más incómodos que hay, el de perdonar, el de poner la otra mejilla, todo eso es incómodo, el de caminar con otra persona una milla extra, eso no es tan cómodo, eso es diferente, pero escúchame bien, eso es lo que nos hace hijos de Dios. Perdonar, dicho así en Mateo capítulo 5, dicho por el Señor Jesús, demostrar nuestro amor, bondad hacia las demás personas, aun cuando nos han hecho daño. Eso es lo que le dice a la gente que somos hijos de Dios. Comienzo por donde comenzamos leyendo. El reino de Dios no es palabras, sino poder de Dios para vivir. ¿Sino qué? Es poder de Dios. O sea que tenemos que correr el riesgo de obedecer, sí. Mira, la Biblia es súper clara en tantas cosas, pero es tan clara en algunas donde Dios te dice, mira, quiero que te vaya bien, quiero abrir las ventanas de los cielos sobre ti, quiero yo mismo reprender al devorador sobre ti. Puedes confiar en mí, dice Dios. Malaquías capítulo 3, verso 9 en adelante. Dice, ¿puedes confiar en mí con tus finanzas? Dice Dios, yo te aseguro, tú confía en mí y yo me encargo de que a ti te vaya re bien. O sea, tarde o temprano va a parar la sequía, tarde o temprano va a pasar la tormenta, tarde o temprano vas a salir del desierto y ahí te espero con toda la abundancia. Pero queda uno como, ¿será que Dios sí? No, es que por eso, y empezamos a argumentar, es que yo creo que por eso es que la Biblia está escrita por hombres. Pues claro que está escrita por hombres, o sea, Dios usó hombres para poder traer su palabra a nosotros. Pero a lo que voy es a esto. Dios es un buen padre, nos da lo que nadie más puede darnos. Envió a su hijo para darnos salvación, que nadie podía pagar la salvación. Y adicional a eso, lo acabamos de leer en Lucas capítulo 11. Él mismo, al que le pida, nos da el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Como para que lo entiendas, el Espíritu Santo, la misma Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu Santo fue el que le dio orden a toda la creación. Si te parece poco, el Espíritu Santo fue quien levantó a Jesús de entre los muertos. Así que el Espíritu Santo es difícil, si fuera así, que tú y yo lo pudiéramos obtener. Y tú y yo no confiamos en cosas como perdonar. Y tú y yo no queremos confiar en cosas como las finanzas. Y tú y yo no queremos confiar en Dios en algo tan sencillo como en la oración. Atrevámonos, vuelvo y lo digo, atrévete a tomar el riesgo para obedecer a Dios. Toma el riesgo para obedecer a Dios. Mira, te lo digo, después de 30 años o un poco más de conocer al Señor, yo prefiero obedecer a Dios que cualquier otra cosa en mi vida. Pero es que usted es pastor. No. O sea, solo por el hecho de ser cristiano, prefiero tomar el riesgo de obedecer a Dios y ver la recompensa de Dios y esperar la recompensa de Dios a andarme buscando problemas con cosas temporales que el mundo pueda darme. Eso es elegir el camino de Dios, el entender que queremos el poder de Dios, porque vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ver el poder de Dios obrando en sus vidas? Entonces, si quieres ver el poder de Dios, atrévete a confiar en Él. Atrévete a confiar, a esperar en Él, a estar tranquilo en Él. Nos llenamos de tanto afán, de tanta ansiedad, queremos las respuestas rápidas. No. Pastor, pero es que vemos las cosas que están pasando. Sí, podemos ver lo que está pasando, pero tú puedes seguir confiando en Dios. Él nunca ha fallado y jamás va a fallar. Él va a hacer bien en tu vida y tu historia va a terminar bien. No vas a quedar en medio de esta tormenta ni en medio del desierto. Vas a terminar bien porque Dios está contigo. Y ahí viene una de las más grandes tentaciones para los hijos de Dios. ¿Cuál es? Rendirse. ¿Cuál es? ¿Cuántos se han rendido alguna vez? Solo yo. Bueno, gracias. Nos hemos rendido. ¿Por qué nos rendimos? Porque nos cansamos. Nos cansamos a veces de esperar en Dios. Nos cansamos a veces de confiar en su amor. Sí, nos cansamos. Pero no debemos rendirnos. De hecho, lo leemos un montón, hasta de memoria de repente lo sabemos. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, no se rindan, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo van a obtener la cosecha si no se dan por vencidos. Y lo sabemos, pero con todo y eso, nos rendimos. Es más, hay gente que dice, no, pero la Biblia dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré.
sea, hay gente que tiene esa versión simpática de la Biblia. Ok, chévere, sí. Búscate una Biblia de verdad. Sí, ¿cuál? Ayúdate que yo te ayudaré, pero queremos ayudarle en todo. Es diferente que tú hagas el 100% de aquello que debes hacer y confíes en que el poder de Dios va a hacer que eso sea sobreabundante. Sí, porque tampoco se trata, como lo enseñó ahorita la pastora, de que no hagamos nada. Yo confío y no hago nada. No, yo confío y hago todo con más y con la mejor intención, porque sé que Dios va, tarde o temprano, pero Dios va a multiplicar todo el trabajo de mis manos. Pero si no trabajo con mis manos, entonces, o si no trabajas, entonces, ¿qué va a multiplicar Dios? Nada. ¿Por qué no le diste trabajo a Dios? No le diste a Dios nada que hacer. Entonces el asunto está en no rendirse. El asunto está en saber que vienen pruebas. Y me gusta Santiago, como lo dice Santiago capítulo 1, verso 2 al verso 4, para ellos que toman notas, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos. Muy dichosos. ¿Dichoso qué tiene que ver? ¿Con estar alegres o tristes? ¿Con estar estresados o despreocupados? Considérense muy dichosos, alegres, como en carnaval, bien felices, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Yo esperaba un amén así como bien alegre. Cuando viene la prueba, ¿cómo hay que estar? ¿Cómo hay que estar? Pero dígalo sonriendo. Hay unos que lo dicen casi llorando. Sí, pero pastor, son pruebas. Eso es como ser masoquista. No, te recuerdo el verso que leyó la pastora la semana pasada. Den gracias a Dios en toda circunstancia, no por toda circunstancia. Por todas que le diga: Señor, gracias por la enfermedad. No. Tú puedes darle gracias a Dios en medio de la enfermedad, porque sabes que Dios te va a ayudar. Dios va a proveer la salida. Dios te va a dar la victoria. Eso lo sabes bien. Por eso te atreves a darle gracias. Por eso te atreves a estar sonriendo en medio de la prueba. Ahora, las pruebas siempre serán para promoverte, nunca serán para ahogarte. ¿Alguien aquí presentó alguna vez un examen en su primaria o cuando estudió? Y cuando pasabas el examen, ¿qué pasaba? Pasabas de curso en muchos casos. Te podías graduar en muchos otros. Otros no pasaron la prueba. Les tocó volver a repetir para volver a hacer la prueba. ¿Hasta cuándo? Hasta que Entonces Santiago está diciendo: hey, ¿saben qué? Siéntanse felices cuando llegue la prueba, porque está llegando el tiempo de su promoción. Está el tiempo de que van a venir las puertas abiertas que ustedes están esperando. Va a venir el milagro que ustedes están anhelando. Va a venir un nuevo tiempo para sus vidas. Y la prueba es solamente el examen para llevarlos de un nivel a otro nivel mucho más alto. Para eso es que son las pruebas, para que estemos alegres. Pues ya saben que la prueba de su fe, aquí ella le puso otra cosa, le puso fe, produce constancia, perseverancia, resistencia, firmeza, y me gusta más, carácter. Produce carácter la prueba. Wow. Y el carácter, verso 4, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿De qué depende que seamos perfectos e íntegros? De que seamos constantes, de que tengamos carácter, de que permanezcamos allí, de que sigamos adelante. Pero me dan ganas de renunciar. Bueno, con todo y ganas de renunciar, sigue adelante. Con todo y ganas de renunciar, ánimo, sigue adelante. Pastor, pero es que este desierto ya está muy largo. Bueno, pídele a Dios un buen botilito de agua, ¿verdad? Y sigue adelante. ¿Qué más se puede hacer? O sea, Señor, sácame del desierto. Y el Señor te va a decir: ánimo, sigue. ¿Qué necesitas? Estoy sediento. Toma agüita, ya. Sigue adelante, no te vas a morir. Sigue adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegues a hacer término la obra, para que seas perfecto e íntegro. Eso depende de ti, sin que les falte nada. Eso depende de Dios. Pero cuando sigues adelante en medio de la prueba, Dios dice: llegó el momento de que no les falte nada. Llegó el momento donde de repente hubo una prueba, y esa prueba se llevó todo. Bueno, aun cuando esa prueba se ha llevado todo, ¿sabes qué? No se llevó la bondad de Dios. Y la bondad de Dios te va a proveer todo lo que tú necesites, porque ese es Dios. Ese es nuestro buen Dios. Ese es nuestro buen Dios.
sin que les falte nada. Mira, algunas veces llegamos a confundir propósito y que Dios solamente tiene propósito con personas que Él usa. No, Dios quiere usarnos a todos y Dios tiene un propósito con todos los que estamos aquí. No, pastor, solo tiene un propósito con usted. No, conmigo yo tengo mi trabajo, ¿verdad? Tengo que mantenerme enfocado para estar en el propósito. Pero igual pruebas pasamos, tristeza pasamos, sueños a veces queremos enterrarlos y ¿sabes qué? No es justo. Mira, en lugar de refugiarte en tu dolor, encuentra refugio en Dios. Oración. En lugar de encontrar refugio en la tristeza por aquello que te sucedió o que estás viviendo, encuentra tu fuerza y tu refugio en Dios. En lugar de refugiarte en medio del dolor que va más allá, profundo, una tristeza más profunda, en lugar de refugiarte en la depresión, refúgiate en Dios. O sea, no es tan difícil. Salmo 27 fue escrito por David en medio de un tiempo de guerra para él personal y también un tiempo de guerra donde a él lo estaban persiguiendo. ¿Y quién lo perseguía? El rey y todo el ejército del rey para matarlo. ¿Y él había hecho algo malo? No, él no había hecho nada. Simplemente había un rey que quería matarlo y ya. Y escribe el Salmo 27. Y cuando escribe el Salmo 27 no colocó toda su alma allí a lo Shakira, ¿ok? No lo puso allí como su cuero sangrando, ¿verdad? No, lo pudo haber puesto, yo no he hecho nada, pero el rey me quiere matar y no entiendo por qué Dios permite esto y por qué Dios trata tan mal a aquellos que mejor le sirven. Pudo haberlo puesto así, pero él entendió algo diferente. Y entonces el Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podrá infundirme miedo? ¿Tenía miedo? Sí, claro. Si no, no hubiese vivido escondido en medio de una cueva, en el fondo de una cueva. O sea, no vivía tranquilamente. Tenía miedo, por eso se escondía. Tenía temor, claro que sí. Pero él sabía algo: no me voy a refugiar en mi dolor, no me voy a refugiar en mi miedo, no me voy a refugiar en mi temor, mi tristeza o la pobreza que podía estar viviendo en aquel momento. No, voy a refugiarme en Dios porque Él nunca me falla. Voy a refugiarme en Dios porque Él siempre cumplirá sus promesas. Voy a refugiarme en Dios porque Él traerá paz a mi alma mientras esta temporada pasa, y al final de la temporada hallaré descanso y nada me hará falta. Refúgiate en Dios. No te des por vencido, no te rindas. Y ahí, ¿sabes qué determina el poder de Dios en tu vida? El poder de Dios en tu vida lo determina el carácter. El poder de Dios no es que tú estés en tu oficina y tú ores y la gente se caiga. No. El poder de Dios es que cuando tú estás trabajando, eres el mejor en tu trabajo. El poder de Dios es que cuando tú estás siendo tentado, ¿sabes qué? Eres el mejor confiando en las promesas de Dios y guardándote para vivir una vida que honre y agrade a Dios. El poder de Dios, dicho en palabras del Señor Jesús, Mateo 5:37: cuando ustedes digan sí, entonces que sea realmente sí, y se mantienen. Pero voy a perder. Nada, carácter, te mantienes. Dije sí y es. Si dije no, es. Y ya. Carácter. Madurez. Sigo adelante, sigo confiando, sigo creyendo, no renuncio. ¿Y por qué no renuncio? Porque el Señor sigue siendo fiel. ¿Por qué no renuncio? Porque sé que sus promesas son verdad, porque sé que sus mandamientos son verdad para mi vida. Y entonces no renuncio, permanezco. Y entonces le voy demostrando: Señor, aquí hay carácter, quiero ver tu poder. Aquí hay carácter, quiero ver tu poder en mi vida. Pastor, pero si a uno le dan papaya, tienes carácter. Ok,
que se pudra la papaya. Tú mantente con carácter. Pues puedes comer papaya o puedes vivir bajo el poder de Dios. Tú escoges. Tú escoges. Es mejor vivir bajo el poder de Dios. ¿Quieres que tu camino sea prosperado? ¿Quieres que tus planes, proyectos y sueños se hagan realidad? ¿Quieres ver la mano de Dios en todo lo que haces y que tus generaciones sean bendecidas? Entonces sigue adelante, ten carácter y vive bajo el poder de Dios, porque ese poder, la fuente de donde viene, esa fuente nunca va a escasear, esa fuente jamás se va a terminar. Amén. ¿Cómo conoces mejor al Señor? Leyendo su palabra, confiando en sus promesas. Si Él ha dicho que hay algo que hemos nosotros de recibir, lo vamos a recibir. Isaías escribió y dijo: por su llaga ustedes ya han sido sanados. ¿Ya han sido qué? Eso quiere decir que tú y yo ya somos sanos. Pastor, pero ahí voy con la enfermedad, ahí voy con ella. Ok, sigue con tu tratamiento médico, sigue con todo, no te afanes. Dios va a traer sanidad a tu vida. Nomás no te rindas. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Tan solo te digo esto: no te rindas. Llevamos años esperando, pero ¿sabes qué? No te rindas. Con la familia, ¿quién se inventó esto de la familia? El mismo que la diseñó, Dios. Así que ¿quién sabe qué es lo mejor para la familia? Entonces hay que guardar o hay que acabar con lo que Dios diseñó. ¿Qué hay que hacer? Entonces hay que seguir. ¿Por qué? Porque queremos ver la bendición de Dios en nuestra familia. Hay que seguir adelante. Hay que seguir confiando. En la economía, el Señor es mi pastor, nada me. ¿Pero por qué nada te falta? Porque el Señor es tu pastor. Y a lo mejor llega una temporada donde el Señor es tu pastor, pero hay para comer arrocito con huevo o con imaginación. Si no hay más que echarle, pues echemos la imaginación. Ok, pero con todo y eso, sé que el Señor es mi pastor y a mí nada me. Y ánimo, sigue adelante. Solamente asegúrate que el Señor siga siendo tu Dios. Solamente sigue asegurándote que ese poder de Dios esté contigo siempre, porque si está ese poder, entonces nada te va a hacer falta. Nada te va a hacer falta. Nada te va a hacer falta.